This meeting is being recorded. Listo. Muy buenos días, amigos y amigas, amantes de la astrología. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Astrólogos de México. Y en esta ocasión tenemos aquí presentes a mi amigo Walter Anliker, que aunque no nació en México, ya prácticamente es mexicano. Muy buenos días, Walter. Oye, ¿ya cuánto tiempo tienes viviendo aquí en México? Hola, Leo. Ya llevo 36 años viviendo en México. Ya llevo más tiempo en México que en Suiza. Sí. Y eso es, fíjate nada más Sí. cuántos años ya, pues sí, ya eres más mexicano que suizo. Sin embargo, las raíces funcionan y tienen su importancia. Claro, claro que sí. Dime, ¿cómo fue que te interesaste en la astrología? Ok, muy bien. Mira, yo no sé, en mi caso creo que fue así como paulatinamente, ¿no? En un principio yo tenía mis dudas porque en los medios de comunicación me pareció algo muy superficial dividir la humanidad en 12. No sabía, yo no entendí mucho más del asunto y no estaba en contra, pero tampoco no me interesaba mucho. A veces mi madre a veces dice, típico acuario, ¿sí? Y después dijo, típico acuario, y leí algo sobre acuario y no me cuadraba todo. Y ella le decía en ciertos momentos, y esto no me ha dado realmente mucho sentido. Más adelante, muy interesante, estaba yo viviendo, realmente cuando se dio el contacto, es bueno que me preguntes, estaba yo viviendo en Brasil, ¿sí? En Salvador de Bahía, y tenía un vecino que era un escultor, ¿sí? Un artista. Ajá. Entonces, a veces me invitaba, fui con él a algunas fiestas, a algunas reuniones. Entonces llegábamos así, y él siempre comenzaba a ligar con las muchachas preguntando de qué signo eres. Él no tenía idea de astrología y usaba la astrología así para hacer algunas conexiones, ¿no? Y yo lo Para ligar. yo lo miraba, cómo lo hacía, y después comencé a hacerlo también, ¿sí? Y me pareció interesante porque también estaba yo observando que el Géminis era así, que la Sagitariana de una manera, el Leo de otra manera, ¿sí? Entonces, así fue como paulatinamente un contacto, ¿no? También a través de la observación, ¿no? Y después, creo que fui, como para el año 86, me iba otra vez a Brasil, porque tenía ahí un poco, durante muchos años, yo pasaba, cuando en Suiza llegaba el invierno, me pasaba unos meses en Brasil, y así vivía yo ida, vuelta, me pasaba viviendo en puro verano, pues, ¿sí? Claro. Entonces, en el 86 me voy de nuevo a Brasil, y en el aeropuerto compro un librito que hablaba de astrología y ascendentes. Entonces, ya anteriormente alguien me calculó mi ascendente, me decía que yo era Libra ascendente. Yo dije, ah, claro, yo soy un artista, sí. Y después con el libro calculé de nuevo mi ascendente y no, era Escorpio, ¿sí? Ah, Y estando después en Brasil, conozco un astrólogo, ¿sí? Que era un astrólogo brasileño que era el novio de una amiga suiza, ¿sí? Y él me explicó más. Me explicó unas cualidades del ascendente Escorpio combinado con Acuario, y quería aquí casi con la boca abierta casi, ¿sí? Y me pareció que eso sí tiene valor, tiene fundamentos, ¿no? Era un momento muy interesante también en mi vida, astrológicamente hablando, porque era el momento de mi retorno de Saturno.
Fíjate, Ah, ok. yo Sí, tengo Saturno en Sagitario en la casa 1, ¿sí? El retorno de Saturno me enfermo de hepatitis. ajá, Entonces, toda esta experiencia del retorno de Saturno, del contacto con la astrología, después regresé a Suiza, empecé a cambiar muchas cosas en mi vida, me hice vegetariano de ahí en adelante, comencé a ah, practicar yoga, me comencé a meter en terapias. Y estando en Suiza, en Zúrich, me di cuenta que en Zúrich era como se desarrolló como un centro muy importante de la astrología en el mundo habla alemán. ajá, Por ejemplo, astro.com es en Zúrich, está la escuela de Huber, está Claude Weiss y varios otros muy interesantes y buenos astrólogos se han juntado finales de los años 80 en Zúrich y yo regresando de Brasil durante unos 3 años comencé a tomar clases, cursos, leí muchos libros y ¿cómo se puede decir? Estudié, ¿sí? De manera como muy apasionada la astrología donde y cómo pude, ¿sí? ajá, ajá. Y después, finales del 88, en el año 88, me visita una amiga que conocía desde los principios de los años 80, cuando estuve la primera vez en la Ciudad de México. Ella vino a Europa, me visitó, nos pusimos de acuerdo, dije, ¿sabes qué? Para el fin de año te vengo a visitar a México. Dijo, claro que sí, adelante. Y de ahí en adelante me quedé en México, ¿sí? Fue más o menos en diciembre del 88 que llegué, se asumió al poder a Salinas justamente en ese momento. Y llegué yo a México y finalmente de ahí en adelante me quedé en México, primero haciendo varias cosas, tuve una pizzería y traté de hacer varias cosas y siempre regresé a la astrología. Cuando Plutón cruzó por tránsito mi ascendente y ahí dejé la pizzería y de ahí en adelante comencé a vivir como astrólogo. ¿Va? Como que del 91 en adelante, 92. Y creo que 1 o 2 años después conocí a ustedes en el consejo, Ajá. a Luis, a varias de esas personas que nos juntamos en el principio de los años 90, casi todos los martes nos juntamos y había un Sí, intercambio muy interesante. Todavía no todo el mundo tenía computadoras, pero nosotros nos juntamos alrededor de la computadora, descubriendo y aplicando todas esas teorías en la práctica, ¿no? Y creo que fue un momento muy fructífero para todos esos intercambios que se han dado en estos años, ¿no? sí, porque cada quien venía de una formación diferente Sí, y entonces nos enriquecíamos de la formación de cada quien. sí. Cada quien veía unas cosas que los otros no veían y entonces se Sí. nos ampliaba nuestro entendimiento de la astrología. Claro, tuvimos más tiempo, cada uno tenía tiempo para leer. Yo leía 1 o 2 libros por semana, ¿sí? Y ya, entonces era como muy interesante y enriquecedor este momento, la retroalimentación más que nada, ¿eh? Sí. Sí, sí. Más adelante se dieron las cosas que a través del consejo y a través de Luis
se organizaban talleres donde vinieron astrólogos norteamericanos de gran Sí, talla, sí, Robert Hunt, Robert Zoll, trajimos a muchos, sí. a muchos buenos. Leonardo, tú tomaste videos ya desde el principio, ¿no? Y ahí aprendimos mucho. Finalmente también yo me animé de ir a varios congresos internacionales a Estados Unidos y varias veces el grupo de mexicanos era el grupo más grande de extranjeros que participaban en estos congresos y, y también fueron así viajes y intercambios y experiencias muy buenos. Eran todavía esas épocas que fuimos allá a Estados Unidos y compramos medio maleta de libros, ¿no? Sí, entonces esto eran estos momentos muy interesantes. También en México mismo los medios de comunicación, televisión y radio, estaba bastante abierto todavía para la astrología seria. O sea, más Sí, o semiseria, ¿no? Entonces estaba ahí el Televisa, TV Cabezud, y sí, sí, el Nino Canún y todos ajá, estos, ¿no? Y en la radio Lidia Pérez, ¿no? Que Lidia entró a Pérez. veces mudo, 2 horas, ¿ah? Para hacer predicciones y reflexiones. Era, era bonito e interesante la convivencia con ustedes, con los medios de comunicación. Y bueno, más adelante, que creo que cada uno de nosotros comenzó a tomar un camino un poco más propio, ¿no? Igual yo siempre estaba conectado con el consejo, pero me comencé a dar talleres en Puebla y en la ciudad de Guadalajara. Entonces andaba Ajá. viajando de ida a vuelta, en el medio a veces a Europa. Y comencé a escribir. Entonces, finalmente escribí 6 libros, ¿no? Y producto básicamente de mis clases, ¿no? Claro, sí, Comencé a dar clases y como yo no soy del idioma español, tuve que hacer apuntes y apuntes y apuntes. Y después mi expareja me decía, oye, ¿por qué no haces un libro de esto? Yo digo, sí, tienes claro. razón, a lo mejor, sí. Y me obligó a mí también definir los conceptos, ¿no? Y y así, Descríbenos los nombres de los libros que tienes, que has escrito. escribirlos. Sí, ¿cuáles son los nombres de tus libros? Ok, este, a ver si me pasas unos libros. El primero es el Manual de Astrología. En ese creo que fue el gran libro, ¿no? ¿Eh? Y es un libro que es un manual, significa planetas, signos, casas y aspectos y las interpretaciones y al final los cálculos. Significa que es un libro bastante completo. A lo mejor hay libros más profundos respecto a cada tema, pero es completo. ¿Sabes? Sí, sí, Después hice una reedición del libro y el libro también se vende en España, ¿verdad? Entonces es el manual de astrología y como comencé a dar talleres en Puebla, una señora transcribió 2 talleres de fin de semana, me pasó la transcripción y yo la convertí en un libro. Era mucho ajá, trabajo, yo creo que hubiera sido más fácil escribirlo desde el principio, pero finalmente quedó ahí un libro con el contenido de los talleres y algunas preguntas y respuestas. Y el libro muy complementario para principiantes, complementario con el manual. ¿Eh? ajá, Entonces, después pasaron unos años.
y me dediqué más que nada a desarrollar un sistema de terapia floral. Sí, sí. Entonces, tú has Yo te, yo, yo te acompañé una vez. sí, fuiste con nosotros a Xochimilco y hemos ahí con mi expareja desarrollado las esencias florales de Xochimilco y comencé a meterme bastante al mundo de la terapia floral y finalmente dejé las esencias florales a mi pareja y me regresé otra vez de full time a la astrología y en pocos años escribí 4 libros. Digamos, ya los tenía aquí, nada más los tenía que sacar. Sí, claro. Entonces, uno es El ritmo de los 7 años, que es un método muy genial de un astrólogo alemán que yo aprendí. Es un tipo de reloj astrológico, ¿sí? Donde avances de 7 en 7 años cada casa de la carta natal. Y es algo de que aprendí desde el principio que estudié astrología y se me hace sumamente útil en las consultas. El astrólogo Döbereiner dijo que es el ritmo del alma, ¿sí? Es de 7 en 7 años. Y sobre esto escribí un libro que creo que no hay nada publicado en español sobre el método, ¿sí? En inglés hay algo escrito, ¿sí? Y después escribí 2 libros, después me conecté un poco más de fondo con la astrología tradicional, donde yo la astrología tradicional básicamente la uso más, no tanto en consultas, sino más bien en dar respuestas a preguntas, que es astrología horaria o a elegir momentos para iniciar empresas o algo, que es astrología eleccional. Sí, Entonces, sí. y sobre horaria y eleccional, un libro, cada uno con mis experiencias. Ujú. Los 2 libros también se venden en España. ¿Sí? Y aquí era otro más. Al final, el último que escribí es sobre direcciones de arco solar, que es una técnica que muchos que estudian astrología la conocen, pero realmente he visto hay muy poco literatura sobre el tema. Nada más te describo cómo hacer el cálculo, pero hay poco escrito sobre las experiencias con el método, que es sencillo, pero sumamente práctico. Ajá. Porque yo finalmente, con direcciones de arco solar y al ritmo de los 7 años, yo normalmente hago rectificaciones también. Ajá, sí. Ayudo a rectificar horóscopos donde la hora no es muy exacto. Y esos 2 métodos juntos normalmente me ayudan a lograr rectificar una carta. ¿Verdad? Descubrí algunos otros temas con las direcciones de arco solar que se me hacen también sumamente interesantes, porque, por ejemplo, me dicen, ay, qué terrible retorno de Saturno, que no sé qué. Pero fíjate, pasan ya 30 años en tu vida. Entonces, a lo mejor tienes una cuadratura horrible, ¿no? Y para los 30 se vuelve un trígono. La cuadratura en direcciones de arco solar se vuelve un trígono y un sextil. Fíjate. Significa también en este momento del retorno de Saturno, tú tienes una posibilidad de a lo mejor optimizar una condición de vida que se ha vuelto muy difícil porque tienes 2 planetas ahí en una maldita cuadratura, ¿sí? Y tienes que aprender cómo superarlo. ¿Ah? Entonces, lo que descubrí es a los 30 años, a los 45 y a los 60 se modifican los aspectos de la carta natal,
usando las direcciones de arco solar y es una gran ayuda estos cambios que se producen para que te orientas, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, Que te sí. Muy reorientas. importante. Entonces, se me hace como sumamente interesante las direcciones de arco solar como método de predicción, porque toma en cuenta también que yo, aparte de leer como ustedes libros en inglés y los libros en español, yo leí también la literatura astrológica alemana. Alemana. Entonces tuve yo desde el principio contacto con Ebertin, la escuela de Hamburgo, y hay dos, tres otros astrólogos alemanes que han dejado escrito así, han dejado escritos muy interesantes, ¿eh? Entonces, esto a lo mejor hace que me hace un poco distinto, ¿sí? A otros Como astrólogos. astrólogo, sí, eso es. Sí, 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 sí. Oye, ¿y cómo fue que te conectaste inicialmente con Brasil? ¿Cómo me conecté? ¿Por No, qué fuiste a Brasil y no a otra parte del mundo? sí, mira, no, Desde- no, anteriormente me fui, como cuando tenía 22 años, con un amigo, con dos amigos de mochileros, agarramos una oferta de boletos bien baratos de Luxemburgo a Nueva York. ¿Sí? Ah, Ya, sí. Y, anduvimos ahí dando los vueltas de Estados Unidos con el Greyhound que tenía ofertas que te sí, sí. $69 y puedes ir por donde quieres, ¿no? Y nos dimos Ujú. vueltas, sí. Y después de Miami fuimos a Cancún y de Cancún pasamos por el sur de México, por Centroamérica. ¿Me entiendes? Estoy hablando aquí del año finales del 78. ¿Sí? Y pasamos por todo Centroamérica. En Nicaragua había una revolución, tuvimos que pasar el avión, ¿sí? Y después de Panamá, después en avión también a Ecuador. Y el resto todo en camión. ¿Sí? Sí, sí, sí. En Ecuador, en Perú, en Bolivia, los Andes para arriba, los Andes para abajo, y a Cusco y a todos esos lugares que la vida era muy barato. ¿Entiendes? El Perú era creo que el país más barato y te podías vivir con 10 20 dólares al día, vivías bien. Vivías más, así como mochilero, ¿no? Si no tenías Claro, claro, claro. aspiraciones, ¿no? Y Yo mucho, conocí también todos esos lugares en ¿entiendes? autobús. En, Sí. en esos años, ¿no? Y había así mochileros de todo el mundo que andaban. Era un momento como muy interesante y, y bueno, de ahí no fui a Brasil, pero regresé de Bolivia, de regreso, Colombia. Después ya terminó la revolución en Nicaragua y con un barco desde Colombia llegué a Nicaragua y finalmente me quedé un buen tiempo en Guatemala. Regresé otra vez a México, conocí la que después se convierte en mi pareja en el año 80, la conocí en México como en mayo, junio. Después de ahí, ya andaba con muy poco dinero, entonces me fui a Canadá y tenía una dirección donde ir a cosechar frutas, cerezas, Ajá. y nos pagaron bien. Ahí en 2, 3 semanas gané el dinero para tener un boleto para regresar de Nueva York a Suiza. ¿Ah? Mira qué buen viaje. Y después me tuve que ir así de hitchhiking, ¿no? Por todo Canadá. Después a Nueva York. En Nueva York tenía varios amigos y amigas. Y después regresé a Suiza. Y lo interesante era que comencé a leer un escritor
brasileño Jorge Amado, ¿sí? Baiano, y leí varios libros de él. Y para el siguiente año, para el invierno, yo dije, tengo tiempo, ¿qué hago? Dije, voy a ver si puedo. Y me fui a Salvador de Bahía. Y durante 4 o 5 meses viví en Salvador de Bahía. ¿Sí? Y pasé el carnaval, conocí a este mi amigo, el escultor, que me despertó el interés en la astrología. Y, y básicamente de esta manera se ha dado después que, como en Suiza tenía mucha actividad en construcción y la construcción se detiene un poco en invierno, entonces aproveché y 4 inviernos pasé en Brasil. ¿Sí? Ajá. Chile era verano. ¿Mm? Y en el último de estos me da una hepatitis, pero conozco también la astrología, cambio mi vida, cambio mi estilo de vida y de esta manera más o menos se ha desarrollado mi contacto con la astrología. Me recuerdo una vez comenté esto de la hepatitis al naturista Shyamichan y me Sí, dijo, Ashaya. me dijo Shaya, bendita, bendita enfermedad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto más o menos fue un poco la manera como, como me ha desarrollado en la astrología, ¿sí? Y entonces llegas a México, pero Sí. igual porque tenías un acuerdo de encontrarte con alguien aquí. Sí, claro, me vine a México básicamente para pasar el invierno, pero me Ajá. encontré con una persona maravillosa que fue mi pareja de ahí por 14 años, ¿eh? Y, y encontré mucho sentido, de quedarme en México y cultivar la relación. Bueno, te voy a comentar algo. Yo tengo el nodo sur en la casa 7. Ajá. ¿Ves? Entonces, como que me desarrollé a través de ella también o con el apoyo de ella y, y fueron unos años muy bonitos, ¿sabes? Muy bellos, lo puedo decir. Y ahora ya dejaste la Ciudad de México Sí, y te fuiste a Vallarta, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta. sí. ¿Qué te llevó a Puerto Vallarta? Mira, la pandemia hizo que ya me comencé a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Logré también, gracias a la pandemia, dar mis clases y consultas a través del programa Zoom, como estamos dando la entrevista ahora, ¿sí? Y y lo que pasa es me pidieron el departamento en la Ciudad de México, pero realmente yo ya debería haberme salido de ahí ya varios años antes, que no lo he hecho por comodidad. Y, a Vallarta, bueno, en el año 2017 comencé a dar varios talleres en Vallarta. Entonces, cada mes me vine a Vallarta, conocí Vallarta y, y después, cuando me pidieron el departamento en la Ciudad de México, comencé a reflexionar qué voy a hacer, que me busco algo en la cercanía, porque donde viví estaba viviendo bien a gusto. Em, y después me comencé a reflexionar dónde. Y siempre me gustaba mucho la playa. Yo tengo piscis en la casa, 4. Entonces Ajá. dije, si no es un lugar muy místico, entonces tiene que ser cerca del agua. Y, y también me ha gustado siempre mucho las playas de Oaxaca. Y yo conocí Acapulco ¿me entiendes? Al principio de los años 90, que era una maravilla todavía Acapulco.
conocí también el sureste, ¿entiendes? Yo conocí a Quintana Roo en el 79 y el año 80, en el chileno, Qué pero bonito. todo se ha desarrollado de una manera que finalmente he pensado, para mí creo que es mejor Vallarta. Vallarta es una ciudad, tiene 500.000 de habitantes, tienes la comodidad de una ciudad, pero yo vivo a 4 kilómetros del mar. Cuando quiero, estoy en un mar maravilloso, ¿sí? Entonces, Magnífico. el clima es otro, ¿sí? Ahora hace calor y es húmedo y calor, pero yo lo prefiero al frío. Fíjate también para decirte, en mi horóscopo yo tengo planetas en todos los elementos, pero tengo poco en fuego y poco en agua. Ah, Entonces se compensa esto un poco con el claro, clima que hay aquí. Entonces, no es un clima que va en contra de mi, de te mi, complementa. que me complementa, ¿sí? Sí, No va en sí, sí. contra de mi ritmo, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues muy bien. Eh, pues muchas felicidades. ¿Nos quieres dar una manera para que mi público te contacte? Ok, bueno, lo más fácil de conectarse conmigo es a través de mi correo electrónico astrovalter2015 @gmail.com. ¿Sí? Es lo mejor, ¿sí? Es lo mejor. Perfecto. Astrovalter2015 @gmail.com. ¿Sí? Y con mucho gusto. ¿Mm? Qué bueno, pues queridos amigos y amigas, aquí hemos tenido a nuestro querido amigo ah, Walter Anliker, que llevamos muchos años de amistad y es muy buen astrólogo y ahora nos ha contado cosas que pocos sabíamos. Yo, No, con razón, tiene tanta conexión con los brasileños, por ejemplo, ¿no? Con los suizos y los alemanes, bueno, es de entender, sí, sí. pero no sabía de los brasileños. Me ayudó ahora la reflexión, esas preguntas me ayudó a reflexionarlo. Y también te Sí, quiero comentar, después en el año 2018 y 19 voy de nuevo a Brasil, pero invitado a congresos. sí, sí, Río sí. de Janeiro, en Copacabana y en Botafogo, en unos hoteles maravillosos. Y sabes qué, con un público excelente. Creo que la astrología, el nivel de astrología más elevado en toda América Latina, sí, creo que está en Brasil. ¿Ah? Mm. Argentina también muy buen nivel, muy bien organizado. Y los congresos en Brasil, el problema es que hablan en portugués y es un poco difícil para ustedes entenderlos. Los brasileños entienden el castellano, pero para ustedes es difícil entenderlos y son muy buenas ponencias, ¿ah? Mi respeto, ¿ah? Ujú. Pues ya próximamente la inteligencia artificial va a ir quitando esas barreras Sí. y nos va a permitir cada quien hablar en su idioma y entendernos más. Ok, ojalá que para eso puede servir, claro que sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya hay unos primeros programas, chats como este, donde se puede hacer eso. Creo Ajá, que ahorita solo entre inglés y español, ajá, pero la idea es generalizar claro. esa tecnología. Sí, sí, sí. Mira, para ciertas cosas debe ser muy útil, claro que sí. No creo que va a reemplazar una consulta con un astrólogo, eso no creo, pero para esto lo que tú dices, claro que hay, esos Sí, son claro. usos muy positivos, ¿eh? Muy bien, ok, qué Muy bueno. bien, amigos y amigas. Qué bueno que han estado presentes aquí con nuestro amigo Walter Anliker y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego.